políticas en los países acerca del uso del alcohol, de las drogas, políticas que hacen falta y desafortunadamente la política y los políticos hoy en día asumen una responsabilidad en el poder para enriquecer sus bolsillos y no para asumir la responsabilidad social que tienen al tomar un cargo de estos. Si bien nosotros los elegimos, pues a veces se olvidan el motivo por el cual están allá arriba. Y hay una responsabilidad social. Tú decías, ¿quiénes son los responsables? La sociedad misma. Y la sociedad inicia, por supuesto, en la familia, y es la familia la primera responsable de crear ambientes óptimos, familias funcionales, armónicas, que permitan generar un producto. Nuestros hijos son un producto para la sociedad y son responsabilidad de los padres moldear ciertas conductas, generar cultura hacia el respeto hacia sí mismo. Ni la familia ni los medios de comunicaciones han entendido que hay una responsabilidad en generar en nuestros seres humanos el amor propio. ¿Sí? Nosotros como familia, primero como padres, los que tenemos la responsabilidad de tener hijos, debemos entender que hay una responsabilidad. Yo lo digo desde mi creencia, que algún día tendremos que ponernos delante de Dios y nos preguntará qué hiciste con el hijo que te di. Así también a veces nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos que muchas veces dejamos de lado. Entonces, la sociedad primero responsable de generar y de fortalecer la salud mental son los individuos, es la familia. Por supuesto, nosotros mismos, así es, la familia segundo, pero también la sociedad. Y qué importante a veces es entender a aquellas personas que están en el poder que hay una responsabilidad social. La cuarta variable que habla la OMS es la identificación y tratamientos tempranos. Muchas enfermedades físicas se previenen con la detención temprana y con el tratamiento oportuno. Eso pasa con la salud mental. La salud mental también se puede prevenir. Una enfermedad mental, un trastorno mental, se puede controlar y se puede tratar. Entonces, la OMS considera que se puede reducir los índices de suicidio y los índices de enfermedad mental cuando se logra detectar a tiempo y se da un tratamiento oportuno. La quinta variable es la formación de personal sanitario y vemos la importancia de lo que hoy en día con esta pandemia tienen los médicos, pero también los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, a veces, y también hablábamos que más del 40% a nivel mundial ha sufrido en algún momento una crisis, una enfermedad o un trastorno mental. Entonces, no damos abasto los profesionales de la salud mental y por eso ellos consideran pertinente formar personal idóneo que pueda generar tratamientos oportunos para esta población. Y por último, y no menos importante, es el seguimiento y el apoyo a la sociedad. Definitivamente debemos entender, y aquí lo hemos estado hablando, que la sociedad merece un apoyo por parte de los gobiernos, por parte de las personas que tienen en su mano a nivel mundial la potestad de poder llegar a esas personas que están sufriendo crisis físicas, personas que mueren de hambre, ¿sí? A nivel mundial. Y no es solamente en África. Hoy nosotros vemos en Venezuela todo lo que hemos vivido, nosotros que hemos vivido esa crisis, cuánto temor nos daba salir a la calle y tener en las manos una bolsa de mercado, porque también la violencia se disparó en la que ya no era apetecible robar una cadena de oro, aunque pues daba para comer, sino inclusive el mercado mismo. Cuántas personas morían de hambre y definitivamente no se le prestaba la atención. Entonces, estas 5 variables que considera la Organización Mundial de la Salud, que si se ataca y se atiende como debe atenderse, pueden reducir los índices de suicidio. Desafortunadamente, hoy en día se ha perdido el amor propio, primero, y nos damos cuenta que los medios, la familia,
también ha influido mucho en la percepción que tenemos los seres humanos de sí mismos. En personas con, tú lo decías, Joa, estamos viviendo la edad de cristal, que cualquier cosa nos rompe, cualquier cosa nos hace frágiles. Antes de pronto decíamos, nuestras familias superaban tantas crisis y lograban salir victoriosos. Las familias se preservaban aun cuando había violencia, aun cuando había situaciones, por supuesto, algunas intolerables, por supuesto, no digo que solamente se debería aguantar porque sí para preservar la familia, pero otras que simplemente eran motivos de sentir que la familia debía ser resiliente. Hoy día no. Hoy día hay divorcios por causas insignificantes, algo que llaman las personas incompatibilidad de caracteres. ¿Por qué se divorciaron? Bueno, porque teníamos incompatibilidad de caracteres, pero ¿eso qué significa? Éramos muy diferentes. Pero luego en la diferencia no está lo rico, que somos diferentes y nos complementamos. No, simplemente ya no quise más o se acabó el amor. Pero también vemos cómo esas decisiones afectan a los hijos. ¿Cuántas personas no han logrado superar un divorcio de sus padres? ¿Cuántos han tenido que ver violencia intrafamiliar, crisis en las familias que han generado adicciones al alcohol, a las drogas? Bueno, y pare de contar un sinnúmero de alteraciones a nivel mental que ha generado que hayan hijos delincuentes producto de las familias caóticas y disfuncionales que vivimos hoy día. También padres que simplemente los hijos están en el último lugar y hay tiempo para muchísimas cosas, pero no hay tiempo para las familias. No hay la sensibilidad y la responsabilidad que nuestros hijos son responsabilidad nuestra. Y que tenemos no solamente el deber y la obligación de darle la comida y el techo, sino de formarlos emocional y espiritualmente. Entonces, también, por supuesto, ya de otra dimensión, políticos que definitivamente no le han prestado la atención necesaria a poblaciones vulnerables que merecen no solamente la atención, ni un bocado de comida, ni una pasta, ¿sí? Ni un aceite que usted le puede dar para contentarlo, para tenerle contentillo, sino que también merece de parte del Estado la atención en diferentes áreas, en la salud, que es la necesidad más importante, pero también en la salud mental. Y nosotros, gracias, de verdad te agradezco por haber tomado y por tomar la decisión de tocar este tema, porque es una de las cosas que no se les presta atención. Entonces, la prevención de suicidios, el fortalecimiento de la salud mental empieza por nosotros. Por entender que tenemos una responsabilidad de un amor propio por velar. Pero también tú decías, hay muchas personas que no logran ser conscientes de esto, pero que hay personas fuera que pueden hacerle entender lo importante que es el amor propio, el fortalecer la salud mental para evitar los índices de suicidio. La responsabilidad entonces, concluiría, radica en nosotros inicialmente, pero también en nuestras familias, que es el núcleo más importante de la sociedad, y por supuesto en la sociedad misma, en la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos del mundo y que también, por supuesto, tienen nuestros políticos en entender que la unión hace la fuerza y que definitivamente todos podemos construir un mundo mejor. No podemos trabajar desarticulados sin sincronización. Tú practicas el nado sincronizado, deporte que admiro mucho y que nunca he entendido cómo logran respirar debajo del agua y hacer toda esa cantidad de piruetas, y te lo he dicho un montón de veces que, o sea, hubiese tenido la oportunidad de hacer nado sincronizado y me sentiría feliz, pero creo que no puedo hacerlo porque no puedo estar debajo del agua más de un minuto. Pero si algo tú nos puedes decir, Joana, que se necesita para practicar el nado sincronizado es precisamente, como su nombre lo dice, la sincronización, el trabajo en equipo. Todos tienen que trabajar articuladamente, sincronizadamente, al mismo tiempo, por un mismo fin, para lograr esas figuras magistrales y preciosas que ustedes hacen a través de este deporte. Eso pasa también con la sociedad. Todos necesitamos trabajar sincronizadamente. No podemos ser indiferentes al bien o al mal del vecino, porque eso no, simplemente a mí no me corresponde y no es conmigo.
No podemos ser indiferentes inclusive a nuestra propia familia. No podemos entender, y el egocentrismo nos está matando a nivel mundial en la sociedad. Es solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Algunos psicólogos respeto y admiro que el amor propio lo hayan fortalecido, porque definitivamente la autoestima se fortalece cuando logramos amarnos a nosotros mismos. Pero hay otros que llegan a un extremo en entender o hacer entender que solamente en el mundo importas tú. No, claro que debes importar, y eso es lo primero. Si no te amas a ti mismo, no amas a nadie. Pero también es importante entender que debemos ser empáticos, que debemos entender que la sociedad necesita esa empatía, esa solidaridad, el ponerme en el lugar de otro. Entonces, pues creo que he dicho un montón de cosas, pero lo que puedo concluir es que realmente es eso, es entender que necesitamos fortalecer el amor propio, pero también el amor por los demás. Dice en la palabra en Apocalipsis que en los postreros tiempos, que ya lo estamos viviendo, la maldad será mucho que el amor se enfriará. Y creo que lo estamos viviendo. O sea, hay tanta maldad en el mundo que el amor por mí y el amor por el otro se ha enfriado. Y la prioridad es el enriquecimiento ilícito casi siempre, el tener los bolsillos llenos, llenarnos de cosas materiales. Y mire que la pandemia y el coronavirus, que no podemos dejarlo de lado, nos ha enseñado que lo que menos importa realmente es eso, porque la fragilidad de la salud y de personas tan saludables en las que en esta crisis han perdido su vida, y usted dice, ¿cómo murió? Si era de las personas más saludables que yo había podido conocer. Somos frágiles y eso lo debemos tener en cuenta. Y porque somos tan frágiles debemos cuidar el amor propio, pero también debemos entender que las prioridades en la vida no son el dinero ni las cosas materiales, sino que hay cosas más esenciales a las que definitivamente debemos prestarle atención. Entonces, espero con mi intervención dar respuesta a esta última pregunta que has tocado. Y bueno, la invitación es a eso. La invitación es aferrarnos a la vida, es aferrarnos a nosotros mismos, a entender que somos valiosos por ser lo que somos, por ser humanos ya somos valiosos, a entender que debemos cultivar el amor propio, pero también debemos tener amor por el prójimo, tener solidaridad y entender que esto es lo único que nos va a ayudar a salir de esta crisis que estamos viviendo y a superar todas las dificultades que se nos puedan presentar. Amén. Antes de darle la palabra a Givis, porque le voy a hacer, de acuerdo a lo que han comentado, les haré las preguntitas de cierre. Entonces, dale, Givis. Bueno, todo, básicamente el cierre lo dijo ya Bessie, excelente, completamente enfocada a lo que fue todo lo que tiene que ver con este tema. El llamado es a ponernos, como dijo Bessie, en el lugar del otro. Nosotros como seres humanos siempre tenemos que ser empáticos, manejar la empatía, manejar el respeto, manejar la solidaridad, saber que cuando una persona está en un estado depresivo, es un malestar anímico de sensación de vacío, de apatía, que se convierte en algo cíclico y desbordante que termina por llevarnos a una depresión severa o muchas veces a lo que estamos hablando, el suicidio. Y pues tenemos que tener en cuenta que el hecho de una buena gestión de nuestras emociones y el hecho de que practiquemos la escucha proactiva de nosotros mismos, de que nos conozcamos nosotros mismos, de que enaltezcamos toda la parte positiva, si tenemos salud, si tenemos familia, si tenemos un techo, y darnos cuenta de que no todos están en nuestra situación y que todo tiene su porqué y para qué, como decía Joana, hemos aprendido todos, yo pienso que unos en mayor medida, otros en menor medida, pero hemos aprendido a reconocer que nos hacía falta la humildad, que nos hacía falta ponernos en los zapatos del otro, que no teníamos, no estábamos agarrados a la cuerdita del mundo, no, teníamos que de alguna manera pisar fondo y darnos cuenta de que somos lo que somos porque eso es lo que nos proponemos, porque muchas personas, en el caso de inmigrantes, independientemente de la nacionalidad, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, porque pienso que muchos han intentado cambiar un poco su forma, su estatus en otros países, al que sea, de la nacionalidad que sea, le toca fuerte.
pero le toca pisando tierra. No, no es llegar a otro sitio y porque ya estoy aquí, entonces me tomo fotos, porque a veces se convierte en novelería, ¿no? Y ahí voy con la segunda parte que tenemos que manejar, que es el uso de las redes sociales, adultos y niños, porque los adultos de alguna manera se han convertido en ese ejemplo que siempre ha sido, pero ese ejemplo de que el papá, la mamá, los mismos docentes, los mismos profesionales públicos y privados están siempre con un teléfono en la mano, están siempre, les interesa los likes que les dan, les interesa investigarle la vida a los demás, pero no se dan cuenta que estamos creando una sociedad de relevo que está adaptada o conectada a una red social, que si no hay red social de por medio no existe la vida. Y ahorita con esto de la pandemia, lamentablemente eso se acrecentó. Las personas, por ejemplo, en Venezuela, cuando no tenían luz, se desesperaban, pero de alguna manera, bueno, compartían, hablaban, apenas llegaba la luz, todo el mundo se desaparecía a conectarse a los teléfonos y a pegarse. Entonces yo digo, está bien estar informado, está bien actualizarse, la tecnología no es mala, la autoestima no es mala, el cuidarse no es malo, pero todo en exceso como que empalaga. Entonces hay personas, como decía Bessie, y respetando obviamente la posición de nuestros colegas, cuando enaltecemos esa parte de la autoestima, una cosa es enaltecer el autoestima, que la sepamos, digamos, gestionar, y otra cosa es que ya me elevé tanto que ya me perdí del mundo, me perdí del mapa y la cosa no es así. Tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en una época donde precisamente tenemos que fortalecer esos valores, vivir una cultura de valores fundados en el amor propio y en el amor hacia los demás, que no todo el mundo está dispuesto a ayudarnos, pero no por eso nosotros nos vamos a cerrar, que tenemos que de alguna manera darnos cuenta que todo lo que metamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, es lo que nosotros vamos a generar. Nadie da lo que no tiene. Yo siempre he dicho eso. ¿Qué es lo que es pensar? ¿Qué es lo que tengo adentro para dar? ¿Qué es, ¿De qué se basan las palabras que yo doy a los demás? ¿En qué se basan los hechos? Porque muchas veces de palabras nos llenamos, pero los hechos dicen otra cosa. Entonces es importante saber qué tengo adentro para dar y qué ejemplo le estoy dando a los que están alrededor de mí. Porque no se trata solamente de hablar bonito, se trata de hacer las cosas. Y de alguna manera todos pasamos por situaciones fuertes, todos tenemos problemas, todos sufrimos un día de bajón, un día que, ay, hoy no quiero nada, hoy no amanecí con ganas de hablar, hoy amanecí extrañando, hoy amanecí con la Santa María abajo, Lanford le llaman acá, pero de alguna manera eso es parte de ser humano, eso es parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento. Pero lo importante es, si paso por eso, ¿cuáles son las herramientas que yo debo tener para empezar a sobrellevar esa situación? Porque es importante que la gente sepa que no porque los profesionales de la salud y de las emociones y de la gestión emocional trabajamos con esto, no nos pasa nunca nada y no tenemos problemas, al contrario, tenemos muchas cosas que resolver diariamente, pero la situación es, todos los días nos vamos a enfrentar con un problema, y eso hay que metérselo en la cabeza. No hay nada color de rosa, siempre las cosas van a presentarse en nuestro camino para algo, para que demostremos de qué estamos hechos y para que sepamos que la mente es un órgano de reflejo y todo lo que en ella meta, en ella sale y se proyecta hacia los demás. Entonces es importante, en relación a quiénes son los responsables, ya habéis dio la respuesta, obviamente en nuestras manos como sociedad activa del mundo está el poder aportar un poquito del grano de arena que nos corresponde, pero también obviamente darnos cuenta que no podemos quedarnos callados ante las injusticias, que no podemos dejar pasar las cosas porque hay que van a decir, no, tenemos que aprender a tener propio criterio y a defenderlo. Y eso no implica discutir con los demás, eso no implica crear un problema o un conflicto, eso implica gestionar nuestras emociones, escucharnos a nosotros mismos, saber qué queremos y hasta dónde queremos llegar. Bueno, antes de hacerle la pregunta final, donde cada una va a concluir, porque ustedes saben, ustedes más que nadie lo saben, pero es que más que nadie lo saben, las otras personas que puedan verme después no lo saben porque no me conocen. Yo soy una rebelde con causa. Yo soy una rebelde con causa. Entonces, les quiero plantear esto de acuerdo a lo que cada una dijo.
Hay una plataforma de streaming que no la voy a nombrar porque ustedes saben que hay muchas políticas cuando esto salga en YouTube, cuando esto salga en Twitter, cuando salga en Facebook, cuando salga en Instagram, los segmentos, pues obviamente no voy a nombrar la plataforma stream, pero sí puedo nombrar los X o Y programa como tal. Yo tuve una experiencia el año pasado fuera de Colombia, donde trabajaba, que niñas, es que para mí eran niñas, o sea, eran una entrada de adolescentes, niñas entradas adolescentes, viendo una serie, viendo unos programas de esa plataforma streaming, que ellas mismas, cuando yo terminaba una serie, yo, bueno, aconséjenme otra. Bueno, me aconsejaron X series, Élite, y otras series donde la gran mayoría está el tema del suicidio. Cuando el suicidio se aborda de una forma pedagógica, educativa, psicológica, sociológica, es importante también que la puedan abordar, pero cuando yo empiezo a ver las series como tal y la temática, ahí sí yo entro en conflicto. De hecho, a mí me pasó especialmente con esa serie Élite, con altísimo, pero altísimo contenido sexual, de que me la hubiesen recomendado niñas de 11 y 13 años. Solamente se los dejo a la tarea para quien vaya y vea. Yo no pude ver más de 3 series y aquí ninguna somos santas. Aquí no hay ni Sor Bessie, ni Sor Givis, ni mucho menos Sor Joana. Pero cuando yo empiezo a ver ese contenido, de verdad, ahí paré. Al tercer capítulo no pude seguirla viendo, porque me era ya fuerte para mí. Ya para mí era fuerte. No podía entender cómo ese bloque de señoritas, de niñas, de adolescentes de 11 y 13 años estuvieran viendo ese contenido. Y ustedes saben, yo con ellas lo hablé, con esas niñas lo hablé. Y les llamé la atención y todo, y bueno, y después se me salió hasta con una de las mamás que casi se muere una de las niñas, porque se me salió yo, bueno, pero tú no le cuentas todo a tu mamá, tú me habías dicho que le contabas todo a tu mamá. Pero de verdad, para mí es alarmante, porque cuando se estudia como psicóloga y como socióloga esos contenidos y las otras series, no me acuerdo, 12, no sé qué, la que es prácticamente que toda su trama es del suicidio. Pero cuando uno ve ese contenido, lo que es el fondo de esas series, ahí sí están fomentando eso. Ahí sí están fomentando que es como una vía, como una salida, como el escape. Y ya va, calma. Quiero comentarles también que todo es de acuerdo, porque obviamente soy adicta a esa plataforma streaming, pero es de acuerdo a la resiliencia, a la disertación y a la formación que cada uno maduramente tenga para poder ver el contenido. Entonces, cuando hablamos de las redes, cuando hablamos de todo ese tipo de plataformas, nosotras en ningún momento, y eso yo sé que ustedes me lo van a decir después, cuando agreguen a lo que yo estoy comentando, es que no es que estemos en desacuerdo con ellas, es de acuerdo al uso que se le dé. Cuando se le da un buen uso, de hecho, el mejor ejemplo somos nosotras. Le estamos dando un uso donde Givis está en Quito, donde Bessie está en Sincelejo y donde Joana está en Bogotá, le estamos dando un buen uso para un mensaje a la sociedad sobre todo este tema. Cuando se le dan buenos usos y cuando se ven cosas de contenido. Es que, mire, yo preferiría muy bien, fácil, que si ven esa serie como tal, la que yo les nombré Élite, al lado de sus padres y que sus padres les están explicando todo lo que está sucediendo allí, bravo. Pero cuando lo ven solos, cuando el contenido es solo, cuando no hay una explicación para ello, bueno, entre comillas les puedo decir que cuando las niñas me decían, no, Joa, cuando llegamos ahí a esas partes, nosotras lo adelantamos, y yo, mira, con eso les digo.
cuando les nombro mi descripción como tal de que yo soy una rebelde con causa, en mi casa, en mi familia, en mi círculo social, En el en mi trabajo. trabajo, en todo, y ellas son fieles testigos de ello, porque yo soy igual en todas partes, que yo soy una rebelde con causa. Les quiero comentar que precisamente, no traje las estadísticas, pero ustedes lo nombraron, que el hambre es uno de los más altos porcentajes en estadística de muerte en el mundo. Entonces aquí estamos vueltos locos realmente, de verdad, con una pandemia y todo lo que debe hacer cada gobierno, la OMS y cualquier organismo que esté competente para poder enfrentar todo esto. Sí, sí, está bien, pero ¿qué se ha hecho por el hambre? ¿Qué se ha hecho por el hambre cuando el hambre no es de hace 5 meses o cuando apareció en Wuhan la pandemia en noviembre, ahora sí? No, el hambre tiene décadas, por décadas, siendo el principal en estadísticas de muerte, y lo nombró Bessie. ¿Y por qué voy a esa rebeldía sin causa? Es cuando mi psicóloga favorita menciona todas esas premisas que tiene la OMS. Y la pregunta de verdad es para las dos, para que personalmente cada una me diga de verdad, más que polemizar, de verdad, un análisis, porque ustedes ya sabrán con lo que estoy diciendo, cuál es mi posición. ¿Está siendo de verdad efectiva o ha venido siendo efectiva? No estoy hablando de la pandemia, pero está siendo efectiva todas esas acciones de la OMS, llámese en el tema de la salud mental, en el tema de bajar el índice de suicidios, en los temas del hambre, en los temas de todo lo que concierne a la salud. ¿Está siendo efectiva la OMS? Bueno, yo creo que si nosotros de pronto empezamos a ver las estadísticas, lo más fácil es asumir y decir, no nos está sirviendo mucho todas esas estrategias que se están implementando desde la Organización Mundial de la Salud. Pero yo creo que el tema es más complejo, porque hay Sí. muchos más factores